En la primavera de 1958, la industria de la aviación británica logró un avance significativo con la introducción del de Havilland Comet 1, el primer avión comercial a reacción del mundo en transportar pasajeros. Despegando de Heathrow en Londres, voló al doble de velocidad y altitud que otros, iniciando una nueva era en los viajes aéreos. Este logro fue ampliamente reconocido y simbolizó el resurgimiento de Gran Bretaña como líder en ingeniería aeronáutica tras la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, este orgullo inicial pronto sería opacado por una serie de eventos trágicos. El Comet sufrió múltiples accidentes en Roma, Karachi y Calcuta. La situación empeoró en 1954, cuando el vuelo 781 de Boque se desintegró en el aire, causando gran preocupación por la seguridad de la aeronave. Estos desastres condenaron al Comet y marcaron el trágico final del primer avión comercial a reacción. En 1946, después de la Segunda Guerra Mundial, figuras clave del Reino Unido se centraron en reactivar la industria de aviones comerciales, inactiva por años. Ante la amenaza del dominio estadounidense en el sector, se creía esencial un enfoque revolucionario. Con la aparición de los primeros aviones de combate a reacción, se aceptaba que el futuro de la aviación comercial era la propulsión por turbina. Hasta ese momento, todos los aviones comerciales estaban equipados con motores de pistón, similares en mecánica básica a los que se encuentran en los automóviles estándar. Estos motores eran ruidosos, ineficientes y propensos a fallas por sus muchas piezas móviles. Algunos aviones militares avanzados de las últimas etapas de la Segunda Guerra Mundial ya tenían motores turborreactores revolucionarios. Estos motores funcionaban al tomar aire por una entrada, comprimirlo con compresores impulsados por turbinas y luego expulsarlo como escape para generar empuje. A diferencia de los modernos turbofanes, los primeros turborreactores no tenían ventilador para acelerar el aire de derivación, elemento que incrementa el empuje en diseños actuales. Los turborreactores de los años 1940, aún en desarrollo, tenían una configuración básica con una entrada de aire estrecha que iba directo al compresor, sin los ventiladores típicos de los motores a reacción modernos. El concepto de usar motores turborreactores para impulsar una aeronave comercial era una idea innovadora y popular en la era posterior a la guerra, y Gran Bretaña estaba entre varios países que exploraban esta posibilidad. Ante la competencia internacional, el Ministerio de Abastecimiento británico apoyó un diseño inicial de la reconocida de Havilland Aircraft, famosa por su trabajo en el avión de combate Vampire. De Havilland confiaba en aplicar su experiencia en motores a reacción al desarrollo de un nuevo avión de pasajeros. Los motores a reacción ofrecían la promesa de reducir a la mitad los tiempos de viaje aéreo, pero también presentaban numerosos desafíos de ingeniería que aún no se habían resuelto por completo. Un problema clave era que los motores a reacción operaban de manera más eficiente a grandes altitudes, por encima de los 30.000 pies, donde la densidad del aire es menor y las temperaturas son más frías. Para que un avión a reacción fuera rentable, necesitaba volar a altitudes entre 35.000 y 40.000 pies, donde el aire tan delgado no podía sustentar la vida humana. La solución fue presurizar la cabina del avión para mantener una atmósfera respirable, una idea que ya se usaba en algunos aviones de motor de pistón como el Lockheed Constellation, que Trans World Airlines había estado operando desde 1945. Sin embargo, estos aviones normalmente volaban a no más de 25.000 pies, y construir un fuselaje que pudiera soportar las exigentes y relativamente desconocidas condiciones a 40.000 pies representaba un desafío novedoso. Entre 1946 y 1949, el equipo de ingeniería de Havilland desarrolló el revolucionario avión a reacción Comet 1. Aunque era pequeño y tenía capacidad para 36 a 44 pasajeros, la cabina del Comet 1 era amplia para su época y permitía que los asientos se reclinaran mucho. Su diseño fue un gran avance, con los 4 motores de Havilland Ghost integrados en las alas, lo que le daba una apariencia innovadora y elegante. Con el apoyo de British Overseas Airways Corporation de Havilland, superó muchos desafíos técnicos y el primer prototipo voló en julio de 1949, 3 años después de iniciar el proyecto. Este ritmo, aunque rápido hoy, era lento en ese entonces. Un reto clave para el Comet fue crear un fuselaje capaz de soportar la presurización a 40.000 pies, con una fuerza externa de 8.25 psi.
La necesidad de un fuselaje ligero, vital para el alcance del Comet, debido a sus motores que consumían mucho combustible y su capacidad limitada de combustible, añadió complejidad. Esto requirió un enfoque intenso en escenarios de sobrepresión y durabilidad bajo presurización regular. En esa época, las regulaciones sobre fuselajes presurizados apenas comenzaban. De Havilland no solo cumplió, sino que superó los estándares existentes al probar un fuselaje con el doble de la carga de presión anticipada. A pesar de estas pruebas exhaustivas, no se detectaron fallas en el revestimiento del fuselaje, lo que marcó un logro significativo en la ingeniería aeronáutica y fue un testimonio del diseño innovador del Comet. Abordar la fatiga del metal en el fuselaje del Comet fue un desafío complejo. La fatiga del metal, causada por la aplicación y remoción repetida de una carga, provoca la formación y expansión de grietas en el metal, lo que eventualmente resulta en una falla cuando se supera la resistencia máxima del metal. Los primeros diseñadores de aviones presurizados optaron por seguridad a prueba de fallas o vida útil segura. El enfoque a prueba de fallas, estándar desde el Boeing 707, depende de detectar y reparar a tiempo grietas por fatiga, garantizando una vida útil indefinida si la integridad de la aeronave no se compromete. Este método agrega peso y complejidad por los mecanismos que desvían el crecimiento de las grietas. Para el Comet, de Havilland optó por una vida útil segura, fijando un límite predefinido sin redundancias ante fallas por fatiga. Debido a las limitaciones de peso y rendimiento del Comet, se estableció una vida útil de 10 años o 10.000 vuelos. A diferencia, aviones como el Boeing 737-200 se diseñaron para durar más e incluían sistemas a prueba de fallas. A finales de la década de 1940 no existía ningún requisito para pruebas de vida por fatiga en los fuselajes presurizados. La práctica consistía en reforzar el fuselaje para evitar fallas durante la vida útil esperada del avión. Esto fue un cambio respecto a los aviones no presurizados, donde el estrés cíclico preocupaba menos. Para asegurar la seguridad del Comet, de Havilland quiso demostrar matemáticamente que el fuselaje resistiría grietas por fatiga durante su vida útil. Esto implicaba identificar el punto de mayor tensión en el fuselaje y asegurarse de que la tensión máxima durante el servicio fuera significativamente menor que la resistencia última del material. La resistencia máxima de la piel del fuselaje del Comet fue de 65.000 psi. La concentración de tensión cerca de discontinuidades como esquinas u orificios era un factor crítico. Este fenómeno, donde la tensión se concentra en ángulos agudos, debía considerarse en el diseño del Comet, pues afecta la velocidad y el sitio de la fatiga. Entender y manejar estas concentraciones de tensión fue fundamental para la integridad estructural y la seguridad del Comet. El Comet sufrió mayor tensión en esquinas de ventanas y puertas. Los ingenieros calcularon un límite máximo de tensión de 28.000 psi al reconocer esto. Una resistencia a la tensión de 2865 implicaba una vida útil por fatiga superior a 10.000 ciclos. En 1952, el Comet hizo su primer vuelo de pasajeros de Londres a Johannesburgo. Sus motores a reacción, mucho más silenciosos que los de pistón, permitieron volar a 40.000 pies, brindando a los pasajeros vistas impresionantes y un viaje tranquilo. Esta maravilla de la ingeniería británica rápidamente se convirtió en una sensación, reduciendo a la mitad el tiempo de viaje de Londres a Tokio y atrayendo a grandes compradores como Pan Am. A pesar del éxito inicial, el Comet enfrentó desafíos. Un sobrepaso en Roma y un accidente mortal en Karachi revelaron fallas en la capacitación de pilotos y el diseño de instrumentos. La prueba clave fue el 2 de mayo de 1953, cuando un buque Comet se estrelló cerca de Calcuta en una tormenta eléctrica, muriendo los 43 a bordo. Esto marcó un capítulo sombrío en el viaje pionero del Comet en la historia de la aviación. En un momento clave para la aviación, la investigación sobre la tragedia del Jet Comet mostró que el estabilizador horizontal se desprendió en vuelo, causando una desintegración catastrófica. La causa, aunque no estaba clara, se sospechaba que era turbulencia severa de tormenta o un error del piloto, recordando el accidente del vuelo 705 de Northwest Orient en 1963. Este incidente no implicó la estructura general del Comet. Simultáneamente, el creciente conocimiento sobre la fatiga del metal llevó a nuevas regulaciones de seguridad que exigían pruebas exhaustivas de fatiga para aeronaves presurizadas.
De Havilland, los fabricantes del Comet, respondieron sometiendo su fuselaje a pruebas rigurosas, superando los estándares recién establecidos y aparentemente confirmando la integridad estructural de la aeronave. Pero en 1954 ocurrió otro desastre. Un Comet, en su tramo final de Singapur a Londres, sufrió una descompresión explosiva a 27.000 pies. El evento catastrófico destrozó la aeronave, expulsando a los pasajeros y desintegrándose en el aire. La tragedia marcó un capítulo sombrío en la historia de la aviación, subrayando la importancia crítica de la seguridad aérea y los peligros imprevistos de viajar en jet a gran altitud. Pocas horas tras el trágico accidente del avión de Comair, las autoridades comenzaron la búsqueda y rescate. La escena mostró escombros y 15 víctimas, sin sobrevivientes. Mientras la tragedia resonaba, las autoridades de aviación en Londres y Roma, junto con BOAC, iniciaron rápidamente las investigaciones. Las especulaciones públicas giraban en torno a una posible bomba debido a la brusquedad de la explosión. Expertos británicos dirigieron la investigación por sus recursos y experiencia, con la Marina Real a cargo de recuperar los restos. El Royal Aircraft Establishment supervisó los aspectos técnicos y públicos de la investigación. Ante la incertidumbre y limitaciones en la recuperación submarina, BOAC, de Havilland y la Junta de Registro Aéreo se reunieron urgentemente. Elaboraron una lista de posibles causas, desde fallas en el control hasta fatiga estructural e incendio en el motor, y sugirieron cambios. De Havilland halló grietas en un fuselaje de prueba al enfocarse en la fatiga de las alas, pero subestimó la fatiga del recubrimiento. La recuperación de la Marina Real fue innovadora. Utilizando barcos especializados y, por primera vez, una cámara de televisión submarina, realizaron el intento de recuperación de aeronaves más profundo hasta la fecha. Este enfoque innovador llevó al descubrimiento y recuperación de restos significativos, incluyendo la cola y partes del ala central, desde profundidades más allá de las capacidades de los buzos. Los restos se trasladaron al aeropuerto de Farnborough para un análisis detallado. Al reconstruir la aeronave pieza por pieza, hicieron una observación temprana. La cola tenía marcas de impacto de objetos de la cabina, lo que sugería una falla catastrófica de presurización. No obstante, al no hallarse evidencia de una explosión, se descartó el sabotaje y la causa sigue siendo un misterio. Mientras tanto, BOAC y de Havilland estaban ocupados implementando modificaciones de seguridad discutidas en reuniones de emergencia. Tras estos ajustes, BOAC anunció la reanudación de vuelos y obtuvo rápida aprobación de las autoridades de aviación. Sin embargo, el misterio se profundizó. Otro cometa se desintegró sobre el mar Tirreno semanas después del incidente previo. El avión de Roma a El Cairo desapareció tras reportar su posición cerca de Nápoles, dejando restos en llamas y una trágica escena de objetos y víctimas flotando en el mar. La búsqueda se retrasó por la noticia y enfrentó retos por la profundidad de los restos, ubicados entre 950 y 1060 metros, lo que superaba la tecnología de recuperación de la época. Este segundo desastre, en cuestión de semanas, subrayó la urgencia de resolver el misterio del Comet, un rompecabezas que se iba armando poco a poco, pero al que aún le faltaban elementos cruciales. El accidente del vuelo 201 de South African Airways fue muy similar al desastre del vuelo 781 de BOAC. Ambos jets Comet se desintegraron a gran altitud sin señales de emergencia y las víctimas mostraron signos de descompresión explosiva. Estas sorprendentes similitudes entre los incidentes llevaron a los investigadores a combinar las investigaciones en una sola indagatoria, impulsados por la sospecha de una causa fundamental compartida. El segundo accidente, ocurrido solo 15 días tras el regreso del Comet, conmocionó la aviación, provocó indignación pública y la suspensión global de todos los Comet. La aviación británica retrocedió al retirarse los aviones a reacción. Winston Churchill, consciente de la crisis, pidió recursos ilimitados para resolver el misterio. Al centrarse en el fuselaje, antes sin modificar y ahora principal sospechoso, los investigadores comenzaron a dudar de los cálculos de Havilland, ya que la aeronave solo tenía 900 vuelos. Se hizo una prueba donde un fuselaje de Comet fue expuesto a ciclos de presurización simulados con agua en una tienda diseñada para ello. Esta configuración única permitió realizar pruebas aceleradas, simulando las condiciones de vuelo de manera continua.
Después de soportar el equivalente a 3059 ciclos, el fuselaje se rompió en el ciclo número 3060, marcando un momento crucial en la investigación. Esta prueba revolucionaria fue crucial para comprender las fallas del Comet y tendría un impacto significativo en el futuro de la seguridad y el diseño de la aviación. La investigación del Jet Comet reveló una pista crucial. Grietas por fatiga en la esquina de una escotilla de emergencia causaron una falla catastrófica del fuselaje. Esta falla se manifestó después de solo 3.000 ciclos de vuelo, mucho antes de la estimación inicial de 18.000 ciclos de Havilland. Esto generó dos preguntas clave. ¿Por qué el fuselaje duraba tan poco? ¿Por qué las pruebas originales no detectaron el defecto? Los investigadores hallaron que los cálculos de tensión de Havilland en ventanas y puertas subestimaron la tensión real en el fuselaje, mientras que los cálculos iniciales de Havilland estimaban que el esfuerzo máximo de operación en la aeronave sería de alrededor de 28.000 psi, concentrados en un área de 2 a 3 pulgadas cuadradas. Las mediciones reales revelaron esfuerzos localizados de hasta 45.000 psi, peligrosamente cerca de la resistencia máxima del material de 65.000 psi. Este error de cálculo provocó una gran subestimación de la vida útil por fatiga del fuselaje. Se descubrió que el fuselaje de prueba de Havilland, al someterse a alta presión, sufrió trabajo en frío, lo que mejoró su vida útil por fatiga. Esto contrastaba con los Comet de producción que no tenían este tratamiento y eran más propensos a la fatiga del metal. Al recuperar el 70% de los restos del vuelo 781 de Boeing, los investigadores se enfocaron en un segmento del fuselaje central superior. Sus esfuerzos dieron frutos cuando encontraron una gran pieza de la parte superior del fuselaje con dos pequeñas ventanas. Áreas implicadas en la falla por fatiga del fuselaje de prueba. Una grieta por fatiga en un orificio de remache cerca de una ventana fue la evidencia física que confirmó el defecto fatal en el diseño del cometa. Este descubrimiento fue un parteaguas en la historia de la aviación, cambiando fundamentalmente el diseño de las aeronaves y los estándares de seguridad. El error de Havilland al calcular la vida útil del fuselaje del cometa provocó cambios importantes en el diseño de aeronaves presurizadas. Al reconocer la complejidad y las variaciones de esfuerzo en un fuselaje, los ingenieros cambiaron de una filosofía de vida segura a una de diseño a prueba de fallas, minimizando el riesgo de errores. Este incidente subrayó la necesidad de utilizar diferentes fuselajes para pruebas de sobrepresión y de fatiga, y enfatizó la importancia de cálculos precisos de distribución de esfuerzos y un análisis exhaustivo de las trayectorias de carga. Aunque probar muchos fuselajes físicamente para determinar la vida mínima de fatiga es inviable, es clave comprender bien el comportamiento de los materiales a nivel macro y micro para prevenir fallas prematuras. El diseño de Havilland, propio de su tiempo, fue víctima del conocimiento incompleto, mostrando los riesgos de los desconocidos en la ingeniería. Los accidentes del Comet terminaron con sus aspiraciones comerciales. Todos los pedidos existentes fueron cancelados y el tipo de aeronave fue dejado en tierra durante 4 años para un rediseño completo del fuselaje. Todos los fuselajes del Comet existentes fueron dados de baja como irreparables. De Havilland continuó el desarrollo, produciendo el Comet 2 y 3, y finalmente el Comet 4, que presentaba numerosas mejoras, incluyendo más asientos, mayor capacidad de combustible y un fuselaje con piel más gruesa, alineándolo más con los aviones jet modernos tanto en apariencia como en seguridad. El Comet 4 comenzó a operar en septiembre de 1958, pero para entonces ya había perdido su ventaja. El Tupolev Tu-104 soviético, lanzado en 1956, fue el único jet de pasajeros operativo del mundo durante 2 años. Poco después, Boeing presentó el 707 y Douglas el DC-8 en 1959, ambos superando al Comet en servicio. Como resultado, solo se vendieron 76 Comet 4 y muchos operadores los reasignaron pronto a rutas menos importantes. En los 70, Danair fue la última aerolínea británica en operar el Comet, realizando su último vuelo de pasajeros en 1981. El derivado militar del Comet, el Hawker Siddeley Nimrod, siguió en servicio hasta 2011. Quienes conocen la trágica historia del Comet, quizás se pregunten por qué no he mencionado las ventanas cuadradas al finalizar este artículo. La creencia de que las ventanas cuadradas causaron los accidentes del Comet es errónea.
Las ventanas del Comet nunca fueron cuadradas, como se ve en la imagen comparativa con una ventana moderna de un Boeing 737. Aunque puedas distinguir entre las dos, no es por alguna diferencia significativa en sus formas. El verdadero problema del Comet no era la forma de las ventanas, sino la falta de previsión de de Havilland al calcular con precisión las rutas de carga y concentraciones de estrés en el fuselaje. Un defecto crítico era que el grosor del recubrimiento del fuselaje era insuficiente, lo que no podía soportar el estrés alrededor de sus ventanas de forma convencional. Las verdaderas lecciones de las tragedias del Comet van más allá de solo evitar ventanas cuadradas en aviones a reacción. En realidad, nunca se cometió ese error de diseño. Estos incidentes revolucionaron el diseño de aviones comerciales, impulsando enfoques más rigurosos contra la fatiga del metal. Las investigaciones sobre los accidentes del cometa sentaron las bases para los métodos de investigación contemporáneos, que van desde la modelación matemática hasta la recuperación de restos bajo el agua. La historia del cometa es una de logros pioneros y arriesgadas incursiones en territorios desconocidos. La clave del misterio del cometa no estaba en recursos financieros o humanos, sino en el conocimiento. En la innovación humana, solemos aprender lo necesario tras descubrir lo innecesario. Sin embargo, el legado del cometa trasciende su vida comercial. Sus desafíos cambiaron el diseño de aviones comerciales, resaltando la fatiga del metal y generando estándares de seguridad más estrictos. La saga del cometa subraya una lección clave en la innovación. El progreso real suele surgir al entender y superar fracasos. La resolución del misterio del cometa y los avances que impulsó en la seguridad y el diseño de la aviación son un testimonio de la búsqueda incansable del conocimiento ante la adversidad. Si disfrutaste este contenido, no olvides darle like, suscribirte para más y activar la campanita de notificaciones para mantenerte al tanto de nuestras últimas publicaciones. Gracias por tu apoyo.